Saludos pirata virtual, hoy vengo a hablarte de A Town Ship Tale, un MMO de realidad virtual desarrollado por Alta, donde podrás vivir la auténtica experiencia de estar dentro de un RPG. A Town Ship Tale es un MMORPG que puedes jugar en solitario, en cooperativo o en servidores online abiertos a cualquiera. Tu tarea es reconstruir una ciudad abandonada, explorando en busca de comida, herramientas y materiales para sobrevivir en un mundo semiabierto, que poco a poco te va abriendo caminos a nuevas aventuras y nuevos peligros. Es posible que este juego no sea para todos, pero si es lo que estás buscando, quédate y te lo muestro con más detalle. He de decirte que si eres alguien a quien le gustan los juegos de crafting, supervivencia, administrar inventario y la sensación de progreso con los logros, como a mí, este es tu juego. Quitando algunos ports a realidad virtual como son Subnautica o The Forest, no hay otros juegos como este, exclusivamente creado para realidad virtual de este género, y lo están haciendo muy bien. Los desarrolladores esperan que juegues el juego como una experiencia social en el que los jugadores asumirán roles específicos, recolectando y crafteando, dando juego a intercambiar con otros jugadores y crear comunidad. Nada más empezar el juego, después de crear tu personaje, te meten directamente en la isla tutorial, donde te enseñarán lo más básico del juego para sobrevivir, excepto cocinar. Creo que deberían añadir una isla de cocina para que la gente dejara de morir de hambre nada más empezar. Si tienes dudas sobre cómo empezar, en la esquina superior derecha de este vídeo o en la descripción tienes un tutorial completo en español. En este juego realmente tendrás que trabajar por tu supervivencia, no solo tendrás que agacharte constantemente para recoger absolutamente todos los materiales, sino que además tendrás que controlar tu nutrición y tu vida, ya que después del tutorial literalmente no hay ninguna otra explicación, únicamente podrás ver recetas en libros con objetos que no conoces y tendrás que descubrir qué pieza encaja con qué y para qué sirve. La comunidad es muy útil en este punto, puedes buscar en los servidores a alguien que lleva más tiempo y pueda enseñarte o lanzarte a la aventura y descubrirlo en solitario. También tendrás mis tutoriales, por supuesto. En cuanto al mapa, es relativamente grande, no es abierto, pero sí puede darte la sensación de que lo es. Absolutamente todos los servidores tienen el mismo mapa, a no ser que tengan modificaciones de los creadores del servidor, pero eso ya va aparte. Además, están trabajando en una actualización para incluir la construcción de tu propia casa, ya que por el momento únicamente tienes un banco en el ayuntamiento y el resto de estanterías y sitios son comunitarios. Tanto en PC como en Quest el mapa es el mismo, pero no los servidores, ya que por el momento no hay cross-platform entre plataformas, aunque están trabajando en ello. Ahora vamos a tratar las diferencias entre la versión de PC y la versión de Quest. Una de las diferencias más grandes es que la versión de PC lleva mucho más tiempo que la de Quest, por lo que en PC ya hay 3 expansiones, la torre de escalada, las pruebas de combate y el bosque, que Quest todavía no tiene, y digo todavía porque están trabajando en sacarlas más adelante. A Town Ship Tale es un juego completamente gratuito en PC y de pago en Oculus Quest. La versión de PC es gratuita y tiene la opción de supporter, donde pagas mensualmente y te dan la opción de crear un servidor, te dan Talems, que es la moneda de pago del juego, y otras ventajas que podéis ver en el launcher del juego. Los Talems también se pueden comprar en packs, por ejemplo, 1000 Talems son $10. La versión de Quest cuesta unos $10, depende del país en el que vivas, claro, y te ofrecen la posibilidad de crear un servidor, 1000 Talems y algunos cosméticos. Mi opinión final después de jugarlo un tiempo es que es un gran proyecto. Considero que al juego todavía le queda mucho recorrido, y no lo digo porque se quede corto, sino porque quiero que siga creciendo. Creo que es un magnífico juego para jugar con gente, más que solo. Al ser un mundo donde realmente no tienes objetivos propuestos por el juego, sino los que tú te propongas hacer dentro del mundo, pienso que es mucho más fácil encontrar esos objetivos en grupo que en solitario. Este juego no tiene final, ni tiene historia, por lo que tu historia la creas tú y la gente de tu alrededor. Y bueno, pirata, ¿qué te ha parecido este juego? Si te ha gustado, dale like, coméntame si te ha llamado la atención y comparte este vídeo para que más gente se una a esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!